empezar porque está bien, creo que esto va a generar debate, hay ganas de debate, además hay mucha... Cuando nos hicieron la propuesta de hacer una charla aquí en La Morada, lo vimos pertinente, pero creo que solamente como hemos empezado en la previa, se hace evidente que era muy pertinente, que hay una gran demanda de información, mucho interés. Creo que además hay interés por saber cuál es el estado de la situación en cuanto al museo, en cuanto a todo vuestro trabajo, que yo creo que merece ser expuesto y que seguramente, más allá de que sea objeto de debate, creo que es muy interesante y que creo que sea y que es desconocido y que viendo yo pensaba que era más conocido entre nosotros, la verdad. Entonces, en cualquier caso, yo creo que es el momento de escuchar a José María Picarrón, que es la persona que hemos traído hoy aquí, para contarnos sobre, como excusa hemos utilizado el tema del Cerro de los Ángeles. Sabemos que no va a ser, no nos vamos a quedar ahí. Todavía no, en todo este rato que llevamos polemizando no hemos hablado todavía del cerro. O sea que hay tela que cortar, son muchos los temas que podemos... Hay mucha tela que cortar en el tema del cerro, sí. Y además que Getafe desconoce totalmente la historia del Cerro de los Ángeles. Y sobre todo la historia del cambio tan drástico que hubo en finales del siglo XIX y principios del XX, que fue lo que trajo aquí un monumento que a todas luces fue una imposición de la oligarquía de la época. Bueno, decíamos, buena parte de Getafe desconoce la historia, muchísima parte. Cuando hablamos del río decimos que mucha gente de Getafe desconoce el río, desconoce nuestra geografía, desconoce nuestra historia, desconoce nuestra realidad. Eso es un hecho de todas las labores que tenemos de difusión para conocer nuestra historia, nuestra fisonomía, nuestra realidad, es algo absolutamente necesario. Es decir, Getafe tiene un crecimiento muy grande y mucha gente que no somos de Getafe originarios, de que nos hemos hecho getafenses por el camino. Pero hay mucha gente, pero cada vez hay más gente que lleva menos tiempo, con lo cual todavía hay un mayor desconocimiento, con lo cual totalmente necesario de conocer este pasado y de conocerse la historia. Entiendo que sí. Yo lo único que puedo deciros es que cualquier tema histórico de Getafe que queráis tocar, contad conmigo, que yo no tengo ningún problema. Pues arranca. Seguro que no va a ser empezamos con el cerro. Pues vamos a ver. Hemos preparado un informe sobre la propiedad del Cerro de los Ángeles de Getafe. Quiero que sepáis que cuando escribí este libro, que no está a la venta, pero sí va a estarlo dentro de poco porque lo tengo en una editorial, pues yo me fui al ayuntamiento porque estamos acostumbrados de siempre a oír la historia del Cerro de los Ángeles bajo un punto de vista religioso. Y nos han contado lo que les ha dado la gana y cómo les ha dado la gana. Entonces yo dije, aquí tiene que haber algo más. Y sobre todo, pues toda mi familia es de Getafe, llevamos muchos años en Getafe y hemos oído muchas cosas del Cerro de los Ángeles. Y sobre todo, hay un tema muy particular que es lo que acabo de comentar. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el cerro da un vuelco total por las luchas sociopolítico-religiosas de la época. Y principalmente pues me he centrado en eso, en ese análisis. Concretamente en el Archivo Municipal de Getafe hay 8 expedientes del Cerro de los Ángeles de Getafe que ocupan 308 documentos, que muchos de ellos me he tomado la libertad de traérmelos aquí por si le queréis echar un vistazo. Y nos hablan un poco de la historia. Entonces vamos a pasar. El Cerro de los Ángeles de Getafe está más bajo que el Cerro Cabezo. El Cerro Cabezo está por donde está el antiguo depósito del agua, en la parte del sector 3, arriba del todo. Es decir, que no es el punto más alto de Getafe. El punto más alto de Getafe es el Cerro Cabezo y luego después va el Cerro de los Ángeles. ¿Es el Cerro Buenavista, puede ser? Más arriba, está por encima del Cerro de Buenavista. Ahí los hombres del Paleolítico y del Neolítico pues utilizaron los pedernales que había en el Cerro de los Ángeles para hacer sus herramientas y demás. Las legiones romanas utilizaron el cerro como atalaya de observación, cosa que también
hicieron después los musulmanes, y como consecuencia de eso, los musulmanes que habían respetado un poco el castillete romano que había, porque parece ser que había un castillete romano, establecen allí un puesto de vigía para vigilar todos los movimientos que había entre Majerit entonces y Toledo. Y ahí tienen el control de esos accesos. Es entonces cuando el Cerro de los Ángeles, que hoy se llama Cerro de los Ángeles, recibe el nombre de Cerro Almodóvar. Almodóvar se deriva de la palabra árabe al-Mudawar, que quiere decir cerro redondo. Alfonso VI conquista Santa Fe y sus poblados en el año 1083, iba camino de Toledo y iba conquistando todas las poblaciones que había desde Majerit a Toledo, y en acción de gracias por la conquista de Majerit erigió un pequeño oratorio en el Cerro de los Ángeles, donde antes estuvo el castillete romano. Con el paso de los siglos el oratorio se pierde. De hecho, si miramos las relaciones de Felipe II de 1575, veremos que hace referencia a todas las iglesias y todas las ermitas de Getafe, pero en el cerro no hace referencia a nada porque ya se había perdido y no había nada. En 1575 en Getafe solo existía la Magdalena. Estaba en proyecto la parroquia de San Eugenio porque la Magdalena ya se quedaba pequeña, y luego aparte de eso había 4 ermitas, un humilladero y un calvario. Se decide la construcción de la ermita y se comienza en el año 1612. Se tarda 4 años en terminarla y se termina en 1616. Se construye sobre las ruinas del castillete romano, defensa musulmana y el oratorio perdido. Los primeros datos del culto a la Virgen están reflejados en el libro Becerro número 3, cuyos datos abarcan desde 1612 hasta 1805. Son los únicos libros que existen hoy día del culto a la Virgen de los Ángeles en el Cerro de los Ángeles. Los que pasaron a la congregación, que a partir de 1805 tomó la congregación el mando de esos libros, la mayoría de ellos han desaparecido porque se han ido quedando unos y otros. Y es imposible encontrar historia de la congregación en esos años. La primera ermita que se construyó era tan sencilla que no tenía ni espadaña, no tenía campana. Se le añadió mucho después, y en el año 1627 se creó el retablo principal de la ermita. Ahí ayudaron los monjes del Poblar de Rascafría, que tenían aquí una granja justo pegada al ayuntamiento, calle Toledo, y por detrás de la calle Fuenlabrada. Toda esa manzana era la granja de los monjes del Poblar. Aquí tenéis unos dibujos que hice de la situación más o menos de cómo estaba la ermita en 1618, en 1722, en 1773, y cómo está ahora con todos los elementos que se les ha ido añadiendo. Realmente esto es un dibujo única y exclusivamente de la ermita, pero hay que tener en cuenta que ya la ermita está rodeada por un segundo convento de carmelitas que hace que prácticamente no se divise la ermita como es. Hubo varios caminos de acceso al cerro. El actual se empezó a utilizar no se empezó a utilizar hasta que llegó a Getafe el ferrocarril de Madrid a Alicante, o sea, Madrid-Aranjuez. En realidad fue Madrid-Aranjuez, que se inauguró en el año 1851 y que a partir de ahí ya se creó el acceso desde Getafe directo a lo que hoy es el paseo de John Lennon, que antes era el Camino de la Torre. Los accesos que tenía el cerro estaban por donde ahora está, antiguamente, estaban por donde ahora está Corrugados. Por ahí había un camino que iba directo a la ermita, y ese es el camino primitivo. El camino que hoy día utilizamos es más nuevo. La ermita se utilizó también como lazareto en las epidemias de peste del año 1800 y 1816, y tuvo su propio cementerio.
que luego después se hizo una saca de ese cementerio. Aquí tenéis el proyecto que le encargó el Ayuntamiento de Madrid, la Junta Municipal de Sanidad de Madrid, a Juan de Villanueva para que hiciese un lazareto, para que construyese un lazareto en el Cerro de los Ángeles. ¿Cuánto habría cambiado la cosa en el Cerro de los Ángeles si hubiera habido el lazareto en vez de monumentos? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es un lazareto? El lazareto pues era una especie de hospital para enfermedades contagiosas donde tenían controlados a todos los contagiados, los llevaban al mismo hospital y los trataban allí, los curaban y no los dejaban salir hasta que no estaban totalmente curados. Tenían hasta guardias, tenían hasta guardias para que no salieran de allí. Parece bastante cárcel, ¿no? ¿Eh? Modelo. Sí, es que es un Era hospital contagioso. Sí, sí, está medio camino. Es que eran contagiosos. Claro, eran contagiosos. Pero el Y formato... claro, El panóptico. su sola presencia ofendía a los demás. Es un hospital cárcel, Sí. prácticamente. Aquí tenéis más planos de cómo hizo Juan de Villanueva el proyecto y aquí y al final una foto de Villanueva. Villanueva fue el arquitecto que construyó el Museo del Prado. Aquí, lo que os he dicho antes de los caminos, aquí tenéis el mapa, arriba tenéis el mapa del antiguo camino, que es por donde os he dicho, por Corrugados y por ahí, y luego abajo tenéis un grabado de la ermita que es de 1860 y tantos. Aquí tenéis dos láminas de cómo estaba la ermita entre 1823 y 1890. Estos grabados se hicieron como consecuencia de la inauguración de la línea de Madrid-Aranjuez. Los pintó Juan Piech y son unas láminas que hoy día están en el Palacio Real de Madrid. Y si os dais cuenta, la torre de la ermita se le ha quitado el chapitel que tenía y se ha colocado encima un artilugio. Un artilugio que no es otra cosa que el telégrafo óptico de sistema Mate que se utilizaba por entonces. Y en la lámina de abajo, además de la ermita, hay otro, en una torre aparte, hay otro sistema Mate colocado. Y es que había dos líneas. La línea Madrid-Cádiz del sistema del telégrafo óptico, que pasaba por la ermita, y la línea de Madrid-Aranjuez, que era única y exclusivamente para uso particular del rey. La verdad es que fue un sistema que lo utilizaron, que tuvo cierta utilización, pero poco, porque transmitir de Madrid a Aranjuez un mensaje un pelín larguito, medio folio, no mucho más, llevaba 9 horas. Pero mejor andando, ¿no? O sea, que es que cogían a caballo, cogía un tío a caballo y llevaba el mensaje, llegaba antes con el mensaje, pero bueno. Aquí tenéis las primeras fotos que existen del Cerro de los Ángeles. Si os dais cuenta, en la de abajo sobre todo se va a ver más claro, ahí abajo quedan restos, de la torre de la telegrafía óptica. Y como podéis ver, era un cerro pelado. Ahí ni había pino ni había absolutamente nada. Súper pelado. Y llegamos, la foto es de 1910 y empezamos con la situación sociopolítico-religiosa entre los siglos XIX y XX. El obrero, tanto campesino como industrial, exigía unos derechos largamente anhelados, pero que no llegaban. Los patronos, terratenientes, industriales, la iglesia dan soluciones paternalistas, pero no crean asociaciones, no les permiten crear asociacionismo. Entonces se empiezan a pedir a gritos reformas sociales porque hacían falta, eran necesarias. El clero, principalmente su jerarquía, se posiciona con los poderosos, despreciando los movimientos obreros. El ejército está con la oligarquía, la monarquía, en vez de mantenerse neutral, se alinea con los poderosos, como siempre han hecho, tomando partido por la Iglesia y dejando de un lado la laicidad del Estado que la monarquía entonces debería de haber mantenido. Narváez
En 1851 se aproxima al Vaticano reconociendo la religión católica como única del Estado y subvenciona al clero en compensación por los problemas habidos con las desamortizaciones. O sea, había que congraciarse con la Iglesia después de todas las amortizaciones que hubo, las desamortizaciones, había que congraciarse de alguna manera, y Narváez, que era de signo bastante de la derecha católica, pues estableció un convenio con la Santa Sede y empezó a subvencionar a la Iglesia. Entre 1873 y 74 se producen los levantamientos cantonales. Se produce el golpe de Estado de Pavía y Castelar dimite. Entre 1875 y 85 se restaura la monarquía, vuelve Isabel II y vuelve Alfonso XII. Se turnan en el gobierno liberales y conservadores tras la muerte de Cánovas en 1898 y Sagasta en 1903. Nace una nueva generación de políticos, parece que la cosa empieza a cambiar algo, no mucho, pero empieza a cambiar algo. Y se turnan en el poder conservadores y liberales. Surge el obrerismo con Pablo Iglesias, que creó el PSOE en 1886, se desarrollaron los nacionalismos, sobre todo en Cataluña, surge la UGT en 1888 y la CNT en 1910. Pero la cuestión social se encona, porque más de la mitad del país estaba en la más absoluta miseria, que estaban en la miseria. Había gente que vivía muy bien, y había otros que vivían muy mal. No había un intermedio, no había una clase media, no existía, ni se sabía que podía existir una clase media. En 1898, tal como estaban las cosas, se pierden Cuba y Filipinas. Y se firman otros tratados con otras naciones, pero España ya deja de ser la potencia mundial de primer orden que siempre había sido. Por otro lado, Marruecos, siempre causando problemas, siempre tenemos problemas con el RIF, la estructura militar del ejército estaba obsoleta, había demasiados mandos para tan pocos soldados. Hay que tener en cuenta que se habían repatriado miles de soldados de Cuba y de Filipinas, aparte de los miles que habían muerto. Toda esa gente se la licencia, se las manda a sus casas, pero en los mandos, ¿qué haces con ellos? Entonces había que sacar una ley para los mandos, para la mayoría de ellos, pues licenciarlos y mandarlos a casa, pero había que pagarlos. Pero bueno, por lo menos quitabas del medio el problema de tanto mando como sobraba en aquel momento. Entonces, en medio de esta tesitura, en 1910 el rey nombra a Canalejas como jefe de gobierno. Lo primero que plantea es la separación Iglesia-Estado. Yo siempre digo que Canalejas fue el primero. Canalejas fue el primero en plantear una serie de cuestiones sociales muy importantes y que generalmente no las tiene reconocidas. Pero la verdad es esa. Promulgó la ley Candado, no más órdenes religiosas, porque aquí pululaban las órdenes religiosas por todas partes. Y llegó un momento en que dijo, no, las órdenes que hay nos quedamos con ellas, pero ni una más. Defendió la educación pública, porque toda la educación que había entonces era privada. Inició la reforma militar, entre la que incluyó la que os he contado, y promulga la ley de jornada minera. La ley de jornada minera que ya empezaba a establecer unos descansos semanales, empezaba a establecer unas horas determinadas de trabajo. Y pide la abolición de la pena de muerte. Surgen un sinfín de asociaciones católicas bajo el paraguas de la Iglesia que están apoyadas por el cardenal Herrera Oria, que fue el principal ideólogo de todo esto. Y Herrera Oria cometió un error muy gordo, y es que podía haber creado asociaciones obreras de tipo religioso, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo porque la Iglesia entonces miraba muy por encima al obrero, lo miraba como algo... Desde 1910 en adelante, rara es la semana en que en el Cerro de los Ángeles
no soporta peregrinaciones de todo tipo, manifestaciones sobre todo católicas. En los periódicos decían neocons en el cerro, nuevos conservadores, los neocons, los conservadores de nuevo cuño, y radicales en la castellana. Se manifestaban en la castellana digamos, los de izquierdas, y al cerro de Los Ángeles venían los de derechas y de extrema derecha. Los movimientos católicos, junto con el abogado de Getafe, don Ramón García Rodrigo de Nocedal, piden la construcción de un gran monumento en el cerro de Los Ángeles, que la causa obrera, por los enfrentamientos que tenían ya en aquel entonces, pues lo considera un desafío total. Lo considera un desafío total. Aquí tenéis fotos de las peregrinaciones que había en 1910. Había peregrinaciones de todo tipo, sacaban a la Virgen a la calle por cualquier cosa. O sea, era demasiado. ¿Sabes? Arriba a la izquierda tenéis las manifestaciones de Madrid, en la Castellana, donde se manifestaban generalmente gentes de pensamiento de izquierda, y luego las peregrinaciones al cerro, que venían donde venía toda la derecha y la extrema derecha. Pero es que venían trenes enteros, ¿eh? O sea, venían trenes enteros de Madrid a manifestarse al cerro de Los Ángeles. Luego después se esperaban unos a otros en Atocha y se zurraban, si la policía no intervenía, se zurraban. ¿Quién era el señor Nocedal? Y voy al señor Nocedal porque fue un actor muy importante para el tema de la traída del monumento y de muchas cosas más. Don Ramón, ¿cómo era? ¿Cómo es? García Rodrigo de Nocedal. Era viceministro de la Orden Terciaria Franciscana de San Martín de los Navarros, conservador del sector maurista y con muy buenos contactos a alto nivel. Tenía un fuete en la calle de Sagasta, era miembro de Adoración Nocturna Franciscana y católico de ultraderecha, opuestos al gobierno de Canalejas. Hay quien dice, y he traído un artículo que hace 4 días ha aparecido en la prensa, porque la muerte de Canalejas todavía no está aclarada. No está aclarada. Hay quien dice que detrás de la muerte de Canalejas estuvo el clero español. Eso no se ha podido demostrar nunca, pero la oligarquía española es más que posible que estuviera detrás de este asesinato, pero no se ha podido probar nunca y no se sabe. Entonces, en el 25 de mayo de 1916, el señor Nocedal pide al Ayuntamiento de Getafe los terrenos para la construcción del monumento y de varias ermitas. La autorización municipal para cediendo los terrenos del monumento se hace el 15 de junio de 1916. Se concede en usufructo, que no en propiedad. Es decir, los terrenos sobre los que se va a edificar el monumento, el Ayuntamiento de Getafe los cede en usufructo el 15 de junio de 1916. Se coloca la primera piedra 15 días después, el 30 de junio del 16, y se inician los concursos para decidir quién va a hacer el proyecto y quién construye el monumento. El Papa concede a los franciscanos la porciúncula para el convento de la Orden del Cerro de Los Ángeles el 15 de febrero de 1917. Y diréis, ¿y qué es una porciúncula y por qué? Bueno, pues la porciúncula se establece dentro de un edificio mediante el cual se pueden obtener una gracia especial, como son las indulgencias plenarias. Es un tema eclesiástico que ellos querían, porque querían traer a una orden franciscana al Cerro de Los Ángeles para que se estableciese el convento. Entre 1917 y 18, Nocedal solicita realizar 4 ermitas más. Una estatua al Papa Benedicto XV,
que no llegaron nunca a levantarse, pero que el ayuntamiento no tiene ningún problema. El ayuntamiento era un corte ultraconservador en la época y iba dando el visto bueno a todo lo que le pedían. Todo lo que le pedía a la iglesia le venía bien. El 5 de mayo de 1919 el ayuntamiento de Getafe, en un alarde de, no sé si de pundonor, deniega la petición del obispado para instalar un convento mediante el cual se custodiase el culto al monumento y para que se conservase todo aquello y tal. Ellos querían instalar un convento a toda costa. Pero el ayuntamiento de Getafe les contesta y les dice que no se va a hacer ningún convento, que va a ser el clero secular de Getafe, es decir, los curas de las parroquias, los que se van a encargar de mantener el culto en el cerro y que no va a haber convento. Finalmente solo se hizo el monumento al Sagrado Corazón, que se inauguró el día 30 de mayo del año 1919, con el gobierno de Maura en pleno. La verdad es que estaba previsto que se hiciese en noviembre del 18, pero como secuencia de la epidemia de gripe española, se retrasó para el año siguiente, para el mes de mayo del año siguiente. Aquí tenéis algunos de los proyectos que se presentaron para hacer el monumento en el Cerro de los Ángeles en su día. Y este es el boceto del monumento que se hizo en su momento, del primer monumento. La estatua del Sagrado Corazón era una estatua que costó 50.000 pesetas, que las sufragó el conde de Joaquín, que era entonces el embajador de España en la Santa Sede, y el resto de las figuras que tenéis aquí, pues se sufragaron con las suscripciones que se hicieron para el monumento. En la foto de arriba tenéis con la barbita y un poquito, el más pequeño de los dos es Aniceto Marinas, un gran escultor que no solamente hizo este conjunto escultórico, hizo muchas cosas más. Por ejemplo, el Velázquez que tenéis frente a la entrada del Prado es obra de este mismo escultor, de Aniceto Marinas. Y la estatua de Cascorro, del rastro de Madrid, también es de él. El monumento a la Constitución que hay en Cádiz también es de él. O sea, era un gran escultor. Y se hizo entonces, para acceder bien al monumento, la nueva carretera que existe bordeando el monumento para subir al cerro. Aquí tenéis ya todo listo para la inauguración, el monumento está construido y en la foto de arriba podéis ver las construcciones, que luego después se plasmaron en la escritura de cesión. ¿Y ya tiene arboleda? No hay arboleda. No es eso, no son árboles. No, eso son plantaciones de frutales de tierras de labor. No es el cerro propiamente dicho. Ahí tenéis la ermita, tenéis el monumento, tenéis una capilla que se estaba haciendo, una ermita que se estaba haciendo a Nuestra Señora del Rosario en la parte izquierda, una obra que está empezada, y pegada a la ermita había unas cuadras que se utilizaban para los caballos y los mulos que llevaban los peregrinos que iban al Cerro de los Ángeles. Y en la parte de abajo ya tenéis todos los coches aparcados ahí del día de la inauguración del año 1919, de mayo de 1919, que fue todo el gobierno y toda la oligarquía católica de España. Ahí hay mucho rico, hay mucho rico ahí. Todos, estaban todos. Aquí tenéis al presidente del gobierno, Maura. Abajo tenéis ya la gente que estaba esperando la inauguración. El gobierno en pleno, el cerro estaba de bote en bote. Aquí tenéis al rey Alfonso XIII, la reina madre, doña María Cristina, y la chata, la infanta la chata, que es la última que se ve. Y aquí es cuando ya se hace la ofrenda del rey Alfonso XIII. Hubo un incidente que la prensa entonces
disimuló diciendo que un candelabro de los que había en el altar se había caído porque había venido un golpe de viento, pero lo que realmente había sucedido es que el rey descubrió una tela, había puesto una tela sobre el letrero que dice reinaré en España. Y el rey descubre la tela, y cuando descubre la tela se encuentra reinaré en España, pero se encuentra debajo otra frase que dice que te crees tú eso. Y eso significa, eso ya te da una idea de cómo estaban las cosas en aquel momento, el que te crees tú eso. Y esto lo sabemos porque hay una mujer que yo admiro mucho, Constancia de la Mora Maura, era nieta de Maura y asistió ese día, el día de la inauguración asistió con su abuelo, fue a acompañar al abuelo. Y luego después Carmen de la Mora Maura fue la directora de la Oficina de Prensa de la República en el año 1936, estaba casada con Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, y escribió un libro que se titula Doble Esplendor, que os lo recomiendo. Es un libro de cómo estaba la situación en el Madrid entonces, en el Madrid de la guerra, ya guerra abierta, donde cuenta todos los movimientos que había por Madrid. Y ella lo cuenta en un capítulo este hecho. Dice que su abuelo le vio a su abuelo muy contrariado, que en el coche iban murmurando unos y otros, que el rey le había llamado a Maura, había hablado con él y le había dicho que habían hablado del incidente y tal. Eso la gente lo desconoce por completo. El Santísimo vuelve a la ermita tras la ceremonia y mira por donde en la foto de abajo hay un hombre llevando palio, que es don Gonzalo Queipo de Llano. En el año 1919, llevando el palio del Santísimo. Se apuntaba todo, ¿eh? Entonces estaba de capitán en el regimiento de húsares de lanceros de la Reina. Y es que es curioso verlo porque, joder. Sí, porque estaban todos, ¿eh? Madre mía. Todos los que estaban luego estaban. Aquí el monumento ya iluminado tenéis una foto bastante nítida del monumento, la ermita, el establo y la futura ermita que no llegó a terminarse, nunca llegó a terminarse. Hubo más peregrinaciones, siguen las peregrinaciones constantemente, cada vez que los entonces conocidos como liberales, que eran los de izquierda, se reunían en la Castellana, estos cogían, llenaban 15 o 20 trenes y para el cerro. Es que era así. Aquí tenéis una foto que es de baja calidad, pero es importante, el testimonio gráfico es importante. Ahí está la Corporación Municipal de Getafe, con el obispo de Madrid Alcalá, está el cura de Getafe, el alcalde, don Ramón García de Nocedal, también está aquí. Y hasta 1929 y después se sucedieron multitud de peregrinaciones y manifestaciones en el Cerro de los Ángeles. El 5 de mayo del año 19 se reúne la Junta Municipal de Getafe y personas importantes de la nobleza, terciarios franciscanos, la mayoría de ellos, presionan para hacer un convento para la orden. Se le niega la concesión, como ya os he dicho más adelante, un poco más atrás. El 6 de abril del 21 se recibe carta del obispo de Madrid y Alcalá solicitando la cesión del cerro al obispado, y el 12 de abril del 21 el ayuntamiento pleno decide la cesión. Si os dais cuenta, transcurren 6 días. En 6 días hacen la concesión, no anduvieron pensándolo mucho. El 29 de julio del 21 se acuerda iniciar el expediente de cesión para el Ministerio de la Gobernación. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid del 7 de julio del año 21. El Vaticano, o sea, el Ayuntamiento de Getafe manda un telegrama al Vaticano diciendo
que se había sido donado el cerro. El Vaticano, Monseñor Gasparri, que era el jefe de la oficina vaticana, contesta al Ayuntamiento de Getafe dándole las gracias. En fin, se dan todos unos a otros, se dan los parabienes. Mientras tanto, al pueblo de Getafe ni se le había consultado ni se le había preguntado nada. El día 8 de marzo del 22, ante el notario, don Toribio Jimeno Bayón, y con el número 719 de su protocolo, se produce la escrituración a nombre del Obispado de Madrid-Alcalá del Cerro de los Ángeles, de la cesión del Cerro de los Ángeles. En esa escritura de 1922 se imponen diversas condiciones, entre las que he destacado las tres más importantes que hay y que para mí eran de obligado cumplimiento. En la cláusula segunda se valora en 230.000 pesetas la traída de aguas a Getafe y la instalación de un mercado con cargo al obispado. Concretamente 180.000 pesetas por la traída de aguas a Getafe y 50.000 para la construcción de un mercado. Luego está la cláusula cuarta, que dice que el abandono del cerro por parte de la Iglesia, por parte de los eclesiásticos, revertirá la propiedad al pueblo de Getafe. Y luego en el otorgan primero se dice: no se podrá levantar ninguna otra edificación además de las ya existentes. Y para eso se enumeran en la escritura las ya existentes: la ermita, la cuadra para los animales de los peregrinos, el monumento y la construcción iniciada pero no terminada de una ermita de Nuestra Señora del Rosario. Se dicen que hay 4 cosas en el cerro y que no se permite construir más. El 19 de mayo del año 1924, la Madre Maravillas, con otras 3 hermanas de la Orden y el señor obispo y el provincial de los Carmelitas, buscan un sitio para su convento. ¿Qué pasa? Pues que como el obispado había pedido un convento y se le había dicho que no, estos dijeron: pues vamos a hacerlo por la brava. Y como el padre de la Madre Maravillas era don Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, que era el tercer marqués de Pidal, presidente del Consejo de Estado y casado con una dama de la reina Victoria Eugenia, esos son los orígenes de la Madre Maravilla, pues influyen y dan todos los pasos necesarios. Piden a la familia Oriol, les piden el capital suficiente para crear un convento. Entre tanto, la Madre Maravilla se instala en un convento provisionalmente en la calle del Marqués de Getafe. La calle del Marqués número 1 estuvo el primer convento de carmelitas descalzas que hubo en Getafe. Se instalaron allí mientras les hacían el convento en el sitio que ellas habían elegido. El 12 de abril se pone la primera piedra del convento y para la puesta de la primera piedra la hace la infanta Isabel, la chata. Fijaros las conexiones que tenía esta gente. Sin licencia. Aquí no hay licencia de ningún tipo. Vamos a hacer un convento aquí porque nos gusta y lo vamos a hacer. Y ya está. Como nos habéis dicho que no, nosotros le decimos que sí. El proyecto es del arquitecto don José Luis Oriol y la familia Oriol está detrás del proyecto, puesto que tienen una hija que era monja. Se intentó dar el convento a la orden franciscana, pero los Oriol tenían otra previsión, puesto que ellos lo habían financiado, y fue la que se realizó. De hecho, los Oriol tienen el panteón familiar en el convento. Todos los Oriol y Urquijo que fallecen son enterrados dentro del convento. Tienen su propio panteón. Además, aquí ocurrió una cosa muy curiosa que no está contrastada. Se sabe de oídas, pero no está contrastada. Y es que el convento estaba a medio hacer, estaba bastante avanzado, pero todavía no estaba terminado. Entonces, el cardenal primado le llamó a José Oriol y le dijo: lo siento mucho, pero este convento se lo vamos a dar a la orden franciscana, que eran los que habían estado desde un principio insistiendo en el monumento y demás, porque la patrona de la orden franciscana es la Virgen de los Ángeles.
y ellos querían a toda costa instalarse en el Cerro de los Ángeles. Entonces don José Luis Oriol coge el coche, sube al cerro y a todos los obreros que tenía allí les hace colocar cargas de dinamita en todas las paredes del convento y todo lo que estaban haciendo. Alguien avisa al cardenal primado, alguien le avisa y le dice que van a volar el convento, que no hay orden franciscana. Lo llama de nuevo, le explica que ellos habían financiado el convento para las carmelitas, que de orden franciscana nada. Y entonces el cardenal le dice, vale, os instaláis allí y ya está. Pero esto no está contrastado, es algo que se cuenta, pero realmente no sabemos si sucedió o no sucedió. La Madre Maravillas es nombrada priora el 28 de junio de 1926 y se van a vivir al cerro el 31 de octubre del 26. Aquí tenéis la foto de arriba a la izquierda, es la chata poniendo la primera piedra del convento. Fijaros la cantidad de gente que había aquí en este tema. El 25 de abril del año 1925. Este es el convento ya terminado, recién terminado, y una vista aérea del mismo con el monumento. Esto es del año 26. El 31 de marzo de 1928, la Madre Maravillas, que sabía cómo habían hecho el convento y que no habían pedido licencia a nadie, pues coge y, como ya el asunto ya estaba zanjado porque estaba el convento terminado y estaba todo hecho, le escribe una carta al Ayuntamiento de Getafe y le dice: señores, tenemos un convento y tenemos un convento y queremos que nos lo regularicéis, y que aunque no os hayamos pedido licencia ni pedido nada, pues queremos tenerlo legal. Y el Ayuntamiento de Getafe no dice nada. El 19 de abril del año 28 publican en el boletín oficial de la provincia de Madrid que adelante, que el convento es de las Carmelitas, y les hacen su propia escritura por encima de la de 1922. La escritura de 1922 decía que todo el cerro era propiedad de la diócesis de Madrid y Alcalá. Pero a la Madre Maravilla pide que se le escriture su convento y se le escritura su convento por encima de lo acordado en la escritura de 1922, que además decía que había 4 construcciones y no se podía hacer nada más. O sea, se saltan a la torera al Ayuntamiento de Getafe y además de saltarse a la torera al Ayuntamiento de Getafe, construyen algo que la escritura de 1922 prohibía. En el año 1931, como todos sabemos, se proclama la Segunda República. Una nueva constitución declara laicista el Estado, pero en Getafe todo sigue igual. Desde el año 1931 desde el año 1931 hasta el año 1936, Getafe siguió con ayuntamientos del mismo tipo, corte católico y de derechas. Hubo alguno de izquierdas, medio disfrazado de izquierdas, pero que había sido de derecha. Bueno, hubo ahí sus más y sus menos. En mayo del 31, ante la quema de conventos, el señor obispo dispersa a las monjas y vuelven al poco tiempo. Y el 14 de julio del 33 se piden terrenos para un nuevo convento anejo a la ermita. Segundo convento que nadie conoce en Getafe tampoco. Se desestima en pleno del Ayuntamiento del 25 de junio del 33, diciéndolas que puesto que tienen el convento al lado de la ermita, el Ayuntamiento de Getafe les autoriza una pasarela que vaya desde el convento a la ermita, puesto que si son monjas de clausura así no se la verá. Pero ellas no, ellas insisten en que quieren un segundo convento, que es el que abraza a la ermita. Hoy día es el que abraza a la ermita.
En 1933, 34 y 35 se pide al obispado que se haga cargo de la traída de aguas. Las 230.000 pesetas que se habían dicho que se tenían que emplear en traer las aguas a Getafe, traer el agua a Getafe, nunca se había cumplido. Desde el año 22 al año 34, 35, 35 que fue la última petición, habían pasado ya 13 años. 13 años en que el obispado no había dado señales de vida. Pero entonces el obispado alega no poder hacer frente a tales gastos. Y el ayuntamiento se lo traga. El ayuntamiento se lo traga y no dice nada. El 9 de julio del año 36, la nueva Corporación Republicana de Getafe, el ayuntamiento solicitó al Instituto Nacional de Previsión un crédito de 600.000 pesetas para la traída de aguas y el saneamiento a Getafe, porque ya no esperaban nada del obispado, no esperaban absolutamente nada. El importe total de la obra ascendía a 1.024.000 pesetas para traer el saneamiento y a Getafe y el agua. A continuación, pues sabéis un poco también lo que pasó. El ejército se levanta en Marruecos. El lanzamiento en Getafe es controlado el día 19 de julio. Milicianos y fuerzas de aviación toman el cuartel de artillería. Y el 13 de agosto del año 36, ante el abandono de los religiosos que había en el cerro, la Corporación Republicana revierte la donación del cerro al obispado y el mismo vuelve a ser propiedad del pueblo de Getafe. O sea que, ante el incumplimiento de una de las cláusulas de la escritura de 1922, el ayuntamiento republicano, y consta en acta, yo tengo el acta aquí, dice que el Cerro de los Ángeles vuelve a ser del pueblo de Getafe. Pasa a llamarse Cerro Rojo y el 13 de septiembre del 36 se propone para la instalación de un sanatorio que se cedería al Ministerio de Salud de la República, bajo control del ayuntamiento, pero sería un instituto, o sea, sería una institución del gobierno de la República. El 31 de julio, obreros anarquistas de la FAI y de la CNT, que habían venido de Madrid, intentaron la voladura del cerro, pero no lo consiguieron. Al final consiguieron que pasaran unos mineros asturianos que iban a volar el Alcázar, consiguieron cogerlos, los llevaron al cerro y le dijeron que a mí que los vais a ayudar. Y hicieron 2 minas debajo de un monumento y lo volaron. Esta es la famosa foto que todos conocen del fusilamiento del monumento por milicianos. Una vez volado, después del 7 de agosto del 36, pues aquí están los restos de la voladura. Hay multitud de fotos. Yo tengo una colección de fotos de la voladura que pasa de las 50. Hay una cantidad, multitud de fotos de... Aquí tenéis más, restos del monumento, cómo quedó en su momento. Y muy importante, y que para que lo veamos luego, el cerro es recuperado por los requetés del teniente coronel Rada, don Ricardo Rada Peral. Era carlista, era requeté, además era de ascendencia carlista, y con Franco llegó a teniente general y a ministro del ejército luego después. Ese fue el que tomó el cerro de los Ángeles la segunda vez, porque la primera la tomó el teniente coronel Monasterio. La orden para volar el cerro de los Ángeles nunca partió de Getafe. Fueron anarquistas de la FAI y de la CNT que habían venido de Madrid. Getafe fue tomado el 4 de noviembre del 36 por Fuerza General Varela, mandadas por el coronel Peña. El cerro fue tomado entre los días 6 y 7 de noviembre, unos días más tarde por el teniente coronel de Caballería Monasterio y asegurado por los requetés meses después por el teniente coronel Rada. Lister se tuvo que marchar a Perales y una parte de las tropas cruzaron el Manzanares hacia Rivas. La 12 Brigada Internacional, que estaba formándose, que no estaban ni coordinados, no estaban todavía no habían tenido una preparación. Unos hablaban belga, otros hablaban francés, otros alemán, otros...
Pero por la premura del tiempo y como había que hacer frente a aquello, mandaron a la 12 Internacional, la mandaron a defender el Cerro de los Ángeles, siendo su bautismo de fuego. El 12 de noviembre del 36 el general Rojo decide que la 12 Brigada Internacional ataque el Cerro de los Ángeles por su flanco derecho. Por la izquierda atacaron Lister y Bueno, Barceló y Galán. Se crearon los batallones Edgar André, Tellman y Garibaldi. Se hablaba de francés, italiano, alemán y la descoordinación desgraciadamente era muy grande. Pero además de la 12 Internacional, de la 12 Brigada Internacional intervinieron las brigadas segunda y quinta mixtas del Ejército Popular. En el cerro había legionarios regulares de la Meljala de Larache y tropas de reemplazo esperando el ataque. El ejército de la República avanza a plena luz del día apoyado por tanques rusos T-26 y desgraciadamente son barridos con armas automáticas desde lo alto del cerro que ya habían tomado los conocidos como nacionales y dispararon a placer, hicieron una carnicería muy grande. La 12 Internacional es aniquilada, la falta de formación militar, la decisión de atacar a plena luz del día y demás. Y la legión y los regulares pues apenas tienen bajas. Lister retrocede y se vuelve hacia Madrid y abandona el cerro. Se convierte en un punto estratégico de primer orden y la República decide que lo va a recuperar luego después. La primera brigada mixta al mando de Lister y la cuarta de Modesto prepararon el asalto. Esto ya fue en febrero del 37. Lister no está de acuerdo porque ya habían atacado de día y les había pasado lo que les había pasado, pero se acantona en la iglesia de Perales y sus alrededores. El batallón Tellman cortó todas las comunicaciones en el cerro que tenían los franquistas. Los batallones Victoria y Cruz penetran en el cerro y hacen 400 prisioneros entre las tropas de reemplazo de Franco, que fueron juzgados en Madrid, que hay multitud de información y de fotos de esos acontecimientos. El cerro estaba defendido en esos momentos por el batallón de Argel número 1 en la zona de la ermita y por el número 8 en la hospedería. El comandante Belda es sacado de la cama porque le pillaron en calzoncillos, esa es la verdad. Pero la posición aún no estaba consolidada y mientras Miaja y Poza se ponen de acuerdo o no en consolidar la posición y mandar más tropas, pues resulta que el ejército rebelde actúa rápidamente y dan un contragolpe. Al dar ese contragolpe, pues los regulares de la Meljala de Larache, un tabor de tiradores de Sibillini, los envuelven a las tropas republicanas y las aniquilan. La sangría de la primera brigada mixta es altísima, quedan unos 220 hombres muertos de la República, mientras que los sublevados solo tienen unas 20 bajas. La República ya nunca jamás recuperaría el cerro de los Ángeles. Aquí tenéis las posiciones, las trincheras que había en el cerro. En la foto de arriba, si os dais cuenta, podéis ver abajo un trocito de la carretera de subida nueva que se había hecho y detrás de donde están los militares estaba el monumento. Aquí tenéis a tropas de legionarios delante de la ermita, en las trincheras que hicieron delante de la ermita, y los musulmanes, los marroquíes de la Meljala de Larache estaban en la parte de donde ahora está el restaurante ese que hay. En el cerro hay un restaurante, hay un bar ahí, a mano izquierda antes de subir. Bueno, pues por esa zona, el kiosco, el kiosco, claro, por ahí estaban, por ahí se instalaron. ahí estaban las trincheras antes. Y aquí volvemos a ver a la compañía de Requetés delante del monumento, destruido y tal, pero en una ceremonia de desagravio. Aquí tenéis la iglesia de Perales, como quedó después de la guerra, como había sido refugio de las tropas republicanas y puesto de mando, pues estaban constantemente bombardeándola.
Estas son las líneas de defensa que tuvo el Cerro de los Ángeles en su momento, formaron parte de una línea que se conocía como línea Masquelet, y en Getafe nos quedan todavía muchos buques en el Cerro de los Ángeles, y dos concretamente, 1,5, porque uno está sin techo en el sector 3 de Getafe. Sí. Forman parte de la línea Masquelet que se estableció. Ese del sector 3 era también para defender eso, Sí, o para defender a través de la carretera Toledo. De la misma línea, era la misma línea de defensa, pero es que la misma línea de defensa defendía el Cerro de los Ángeles por allí y por acá la carretera de Toledo. Aquí hay fotos del convento de entonces, donde se puede ver las paredes del convento llenas de ametralladas. Aquí tenéis otra famosa placa donde están los 5 del cerro y el documento que los reconoce en el Ayuntamiento de Getafe del 24 de enero de 1940, en que fueron reconocidos los nombres porque no se sabía en principio quiénes eran. El 9 de marzo del 39, el obispo de Madrid Alcalá pide a la Madre Maravillas que vuelva al cerro. Y el 16 de marzo llegan las hermanas restantes. Empiezan la reconstrucción del convento poco a poco y los Oriol de nuevo vuelven a aportar capital y prestan ayuda a las monjas. En 1956 muere doña Catalina de Urquijo de Oriol, madre de la hermana Catalina, que estaba con la Madre de Maravillas, y que recibe su herencia que dona al convento. Aquí tengo que decir que doña Catalina Urquijo de Oriol poseía acciones de Talgo, poseía acciones de la Banca Urquijo, poseía acciones de Iberdrola entonces, poseía, o sea, la herencia era una herencia cuantiosa y fue a parar íntegra a manos de las carmelitas. A las faldas del cerro y por la premura del tiempo están enterrados 320 cuerpos de los republicanos, de la 12 Brigada Mixta y de otras, y todos sin identificar, estuvieron ahí enterrados. El 17 de febrero del año 40 la Madre Maravillas envía nueva carta al Ayuntamiento, pide modificar la escritura de cesión de 1922, puesto que quiere su propia escritura del convento, que todavía no se la habían dado porque habían empezado los problemas del primero cambio de la República y luego después de la guerra. Ella vuelve a la carga y dice que quiere la escritura de su convento. Se modifican 10 artículos de la escritura de 1922. Se les da su propia escritura, hacen un nuevo convento, el que abraza a la ermita, que es el segundo, y se eliminan las cláusulas que se oponían a nuevas construcciones, en una escritura nueva de 1940. El cerro se nombrará de nuevo Cerro de los Ángeles, no se menciona para nada la deuda de las 230.000 pesetas que estaban estipuladas en la escritura de 1922, ni tampoco que el cerro era ya propiedad del pueblo de Getafe desde el 13 de agosto de 1936, tras el acta de abandono levantada por el Ayuntamiento de Getafe. Hay pues dos propietarios en el cerro, el obispado y las carmelitas. Y ahora estamos en averiguaciones que posiblemente no sean solo dos, posiblemente haya más de dos, posiblemente haya tres, porque hay terrenos que estamos averiguando, que pertenecen a terceras personas porque han podido ser vendidos. En 1944 el gobierno de Franco da orden de construir un nuevo monumento similar al anterior. Será comienzo a la nueva construcción el 24 de mayo del 44, según un proyecto de Pedro Muguruza, Luis Quijada Martínez. La imagen del Sagrado Corazón, como ya he dicho antes, la hizo Aniceto Marinas, y los grupos de la base son obra de Fernando Cruz Solís. Con un Getafe destrozado al que Franco había delegado su ayuda personal, en una carta que le mandó la nueva corporación de Getafe, había mandado a Franco una carta pidiendo su ayuda personal porque Getafe estaba muy mal. A la carta a la que Franco contestó diciendo que Getafe se tenía que acoger al mismo tipo de ayudas que las demás poblaciones, que no había trato especial.
Getafe tenía un 70% de las casas destrozadas, de los bombardeos, de muchas de ellas las quemaron los marroquíes, habían destrozado gran cantidad de ellas. Y se decide invertir una suma millonaria de 7,5 millones de pesetas, 7,5 millones de pesetas de las de entonces, y además como cantidad inicial, porque no fue la cantidad definitiva, en un monumento religioso. Aquí le tenéis a nuestro querido y amadísimo Don Francisco, en el 25 aniversario de la consagración del Cerro de los Ángeles a España, en 1944. Este es el nuevo proyecto que se diseñó para hacer el Cerro de los Ángeles. Aquí está la maqueta, podéis ver que luego después no se ha hecho ni la tercera parte, pero el proyecto que había era algo descomunal. Y desde 1936 hasta el 37, y 37 hasta el 59 estuvo localizado en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, en la parte oeste, uno de los 2 cementerios de guerra de la población con 320 cuerpos. Todos los cementerios de guerra de Getafe sumaron 1.554 cuerpos. Fueron vaciados, trasladando sus restos en 68 grandes cajones pintados de negro, con entre 20 y 30 cuerpos cada uno, a las criptas del Valle de Cuelgamuros. Se trasladaron en 2 tandas. La primera tanda de cuerpos fue el 17 de marzo del 59 y la segunda el 9 de abril del 59 en camiones militares. En la asignatura 16262 de la Delegación del Gobierno de Madrid y firmadas por don Fernando Fuertes de Villavicencio están las relaciones de restos, tanto identificados como sin identificar, de Getafe. Tengo que decir que de los 1554, 3 se los llevaron las familias porque estaban identificados. Otros 51, también tenemos la relación del nombre y el nombre de cada uno, pero las familias no los reclamaron y entonces se le llevaron en cajas individualizadas al Valle de Cuelgamuros. Y los otros 1500 fueron los que se llevaron en los 68 grandes cajones que están allí en Cuelgamuros sin identificar. Los cuerpos de los soldados musulmanes de Franco se llevaban al cementerio musulmán de Griñón. Algunos se quedaron donde estaban. Creemos que todavía puede haber algún resto, porque había orden de no llevarlos al Valle de los Caídos. El cerro, como habéis visto antes, siempre fue un cerro pelado. Las fotos aéreas de 1900, de 1920, de 1925 así lo testifican. Y había algunos pinos dispersos en la zona que habían plantado, porque entonces existía una costumbre en Getafe y era que los matrimonios nuevos iban al Cerro de los Ángeles y cada nuevo matrimonio plantaba un pino nuevo en el camino de Perales, en lo que era el antiguo camino de Perales. Y por eso había algunos, pero no era nada. Entre 1953 y 59, coincidiendo con la limpieza del material de guerra, el traslado de los restos al Valle de Cuelgamuros, digo aquí no todos porque se cree que todavía en un pozo del cerro se cree que hay más restos. Se hizo la plantación de pino carrasco, manteniéndola hasta el día de hoy. El 30 de junio del 53 se aprueba un presupuesto de 852.000 pesetas para que el Servicio Forestal realice la reforestación en varios años. Y aquí mi pequeño homenaje a aquellos que cayeron a los 320 que hay. Es una cita de don Manuel Machado. En España a lo mejor es el pueblo, por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo. A mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros los señoritos invocan a la patria y la venden, y el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre. Muy bien. Algunas imágenes de la famosa placa. Ya tapada. Que ahora no se ve. La famosa placa que era como testimonio no fotográfico.
Había otras placas que estas yo no las habría quitado, pero que parece ser que han desaparecido, de las peregrinaciones que se hacían en la ermita. Cada peregrinación montaba su plaquita en la ermita y demás. Y bueno, pues poco más. Aquí en el año 1981, perdonad que se me queda la garganta seca. Aquí vienen los nuevos convenios que se firmaron con el obispado. En el año 81 se firmó un convenio en el que el obispado cede gratuitamente al pueblo de Getafe el uso y disfrute del cerro. O sea, es el obispado el que dice, os dejo que vengáis aquí. En 1965 se realiza el vallado perimetral con disgusto para muchos vecinos de Getafe. Aquí hay un capítulo donde las monjas, por primera vez en su historia, se convierten un poco en adalides de la defensa de la mujer, porque el cardenal Casaroli quería volver a las normas de Santa Teresa, quería que volviesen las monjas a las normas de Santa Teresa, y ellas decían que no, que ya habían conseguido mucho, que querían seguir consiguiendo unas cosas y que no iban a hacer caso. Monseñor Casaroli les dice, pues la que no quiera atenerse a las normas, que se largue. Pero las monjas, y particularmente las carmelitas del Cerro de Los Ángeles, ayudadas por los Oriol, hay que decir que aquí intervienen también los Oriol, empiezan a difundir esto en prensa, radio, televisión, y no solamente aquí en España, sino que 15.000 o, no sé, 13.000 monjas de todo el mundo empiezan a protestar, y entonces ya Casaroli se mete la norma en el cajón y dice, vamos a dejarlo, que están protestando demasiado. En marzo del 94 se levanta un nuevo seminario, contraviniendo la norma de la escritura del 22. En diciembre del 98 se levanta las residencias seminaristas, contraviniendo la norma del 22. En 2004 se entierra a Monseñor Golfín, primer obispo de la diócesis, y el 27 de octubre se firma un nuevo convenio. Tengo que deciros por si la mayoría de la gente creo que no lo sabe, pero es que tenemos convenios firmados con la diócesis de Getafe para que sigamos manteniendo el saneamiento, el alumbrado, los cerramientos, la jardinería, con licencias de obra gratis, el mobiliario urbano, el orden público y demás, hasta el año 2034. Estamos en 2024, pero es que el convenio que está firmado hasta el año 2034. En definitiva, la traída de aguas a Getafe en 1961 la sufragó el pueblo de Getafe. El nuevo mercado municipal se construyó en 1947 y también lo pagaron los getafenses. La iglesia, 102 años después, tiene 2 monumentos, 2 conventos, una ermita, un seminario, una residencia, infinidad de nuevas construcciones a cambio de nada y gratis total. Y encima se lo mantenemos gratis hasta el año 2042 a cambio de que nos permitan el uso y disfrute de algo que fue en el pueblo de Getafe durante toda su vida. Este es el convenio. Este es el convenio que está firmado entre la diócesis, el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Arpegio. Y quería haceros referencia a esta foto, por eso os he señalado antes tanto el tema de los requetés. En el año 2023 y todos los años vienen al Cerro de Los Ángeles los herederos de los carlistas que tomaron el cerro. Se colocan sus boinas rojas, traen sus estandartes y se hacen fotos como estas delante de la ermita. Estas fotos concretamente son del año pasado y nadie dice nada.
No sé si esto constituye algún derecho para ellos o no. Así está el cerro por su parte trasera. Más ladrillo no puede haber. Ya lo veis. Joder. Así está visto desde arriba, una vista aérea, y así es como está hoy día. La presentación está basada en los datos obtenidos para este libro. Nada más, creo que me he extendido demasiado. Si queréis preguntar... Nada, sáquelo pronto que habrá que comprarlo, el libro. Que está muy bien. Ha sido súper entretenido. La verdad es que es una labor de investigación bastante tediosa, porque con la guerra civil me metí en el ayuntamiento y tardé aproximadamente unos 9 meses, día a día, fotografiando documentos, y para esto, pues los 308 documentos, los 309 que tengo también, pues hay que estudiárselos de arriba abajo, luego están escritos a mano la mayoría, la caligrafía no es muy buena, tengo que andar bastante listo. Pero bueno, mi interés es que lo conozcáis, que sepáis cómo están las cosas y que no seamos ignorantes de lo que tenemos, que yo creo que debemos de saberlo todos. Hombre, una pregunta curiosa. Una pregunta curiosa. Oye, ¿Has que te advierto que yo no lo sé todo, ¿eh? No, sé solo algo. No, pero no, es de curiosidad, porque posiblemente lo mismo lo sabes o no, pero bueno, es por curioso, porque me ha llamado mucho la atención, bueno, toda la historia que has contado, evidentemente, pues bueno, pues ya se sabe, aquí antes era catolicismo puro y duro y luego franquismo, que es nacionalcatolicismo puro y duro. Pero bueno, hay una cosa, ha mencionado de que en un determinado momento, no sé si en tiempos antiguos, pero por lo menos en unos últimos años, los matrimonios tenían la costumbre de plantar un pino en el cerro, plantar un pino en el cerro. No sé, supongo que sería en el siglo XX. O no sé, pero bueno, en todo caso, era de toda la población, era costumbre de todos, del trabajador, del que tenía tienda o del que tenía fábrica, de todo el mundo, de todo el mundo en Getafe. Era una costumbre generalizada. Yo ese dato lo conozco porque a mí me lo contaron mis abuelos y me lo contaron mis tíos. Claro. Mis abuelos iban de vez en cuando al camino de Perales y veían, y a mí me llevaron, mis abuelos. ¿Pero qué camino? Este es nuestro camino. ¿La vereda o la Cogorrilla o cuál? No, la que va por la parte izquierda del cerro, el camino de Perales que va por la parte izquierda del cerro, donde está el polígono industrial de Los Olivos. Claro, pues esa es la carretera antigua. Pues pero la que va hacia las lagunas. Hacia las lagunas. Ese es el camino de la Cogorrilla. Hacia las lagunas por detrás, sí. El camino de la Cogorrilla, entonces. Sí. Pues, Claro, porque Perales era el caserío, en realidad. Y la diagonal era así, era diferente. Es una costumbre bonita, Era ha desaparecido con tantas cosas. Yo te puedo decir que en familia, pues cuando yo era chico, nos cogíamos toda la familia, nos íbamos a merendar al cerro, eso era lo normal en Getafe. Y nos íbamos a merendar toda la familia en la zona aquella, y de vez en cuando el abuelo decía: venid, que os voy a enseñar el pino que plantamos la abuela y yo. Y yo lo he visto, Yo, dos preguntas, bueno, no se me olvidaron. Yo también cuando vine aquí, ya fue en el año 60 y tantos, cuando vine a Getafe también íbamos un día al año, no me acuerdo cuándo, a Cerro Los Ángeles, a comer y cosas de esas. Sí, siempre, yo he ido muchas veces. Pero yo ya hay una cosa que, aunque no está ligada ahora mismo a esto en concreto, porque yo creo que lo he visto, digo, donde está la carretera ahora mismo de Getafe, donde está la carretera que va por La Rada y a Pinto, un poquito antes, cuando construyeron la M50, yo me acuerdo de, como yo he estado siempre por allá y para acá moviéndome mucho, y había entonces, y sigue habiendo, ahí donde empieza el polígono, que había lo de donde se venden las maderas,
maderas y no sé El qué. polígono de Los Ángeles. No, estoy hablando de la carretera que vamos a ir en dirección a Parla antes de llegar a la carretera a la carretera que va por Labrada y la M50 se ha hecho ahí. Digo porque yo me acuerdo de haber visto cuando yo he estado porque iba a la tienda y a dejar el coche en el aparcamiento, ver como una especie de cementerio en el trozo ese, en alguna ocasión, como si hubiese sacando muertos de ahí. Justamente cuando estaban haciendo la M50 y aún sigue estando todavía ahí, pero nunca he escuchado si es que hubo un cementerio ahí, o fue cuando la guerra, o fue porque está pegando, eso está en la carretera Toledo, Claro, vamos a 100 metros a la derecha, según vamos a la derecha, antes de llegar al riachuelo que había antes ahí. Al Oriculero. Ahora entiendo con el polígono se llama Culero, creo. Si te Sí, el refieres... río se llama el río, ese, Si pero te refieres- el río, bueno, pero ahí, pegando justamente ahí, yo creo, yo digo, creo que allí había un cementerio, pero es que nunca lo es. Cuando hemos escuchado, cuando se habla de Getafe y eso, yo Eso es Cantueña. nunca he Eso es escuchado la Cantueña. si es que hubo ahí un cementerio o algo de Getafe, o fue como consecuencia. Eso fue la verdad. Los cementerios de guerra de Getafe estuvieron instalados. Uno en el kilómetro 1400 de la carretera de Toledo, donde ahora está el Club Social de Nuevo Hogar y la piscina. Ahí hubo un cementerio de guerra, con 410 cuerpos. El otro con 320 en el Cerro de Los Ángeles de Getafe. Y el resto de cementerios de guerra, que hubo cerca de 1000 cuerpos más, estaban en el cementerio de la Concepción y en los alrededores. Si tú has visto movimiento de tierras por la zona esa que tú dices, puede ser perfectamente, es que no localizo bien el sitio que me estás diciendo. Yo no sé si es el polígono del Juncal. Sí, empieza el polígono ahí, empieza el polígono. De la 42 está diciendo, no de la 4, ¿no? ¿De la 42 o de la 4? Bueno, aquí está Toledo. De la 42. Sí, pero la O sea, la carretera de Cantueña. Toledo, es que entre la carretera de Toledo, Eso fue la verdad. entre la carretera y la de Andalucía, el polígono de la Alta. No, estamos hablando aquí. Estoy Sí, hablando pero de la aquí. madera están las dos cosas a la derecha, tanto Claro. el CMD como... A ver, ahí hay un polígono que hay también una empresa que vende muebles, bueno, una tienda, siempre ha habido maderas y chapas, Sí, sí. ahora de coches, A con la maderas derecha. y chapas está a la Se derecha. bajas a la 40 a la derecha. Y toda esa parte es un polígono. Pues yo ahí estoy convencido que he visto entre ese trozo, de ahí a la M50 hay un trozo todavía que no se está construyendo, que está vacío por completo. Yo creo que ahí, y yo siempre he pensado, pero lo he preguntado 2 veces, Término municipal de Getafe. yo creo que el término, no llega el término del municipal de Getafe hasta el río, hasta el riachuelo ese. Depende del tramo, no, depende del tramo. Es que el Ahí riachuelo, bueno, lo que ya- queda a la izquierda de la 42 A la sí, pero a la derecha no, por la derecha eso fue Yo la... creo Ahí que se son- mezcla fue la verdad con Leganés. Yo creo que eso que refiere son excavaciones arqueológicas que ha habido en el Cerro de la Cantueña. Más abajo del Esto Cerro más de a la izquierda. Esto está más abajo de la Él dice a la derecha. Yo digo antes de llegar a la carretera, Donde está antes de llegar a la el, carretera de Pinto y Fuenlabrada. donde está el vivero. Perdonad, Ay, no no. quería Antes. dar las gracias, es que me tengo que marchar Vale. y me ha encantado y espero que haya más de estas que yo no tenía ni idea de nada y me ha encantado todo. Bueno. Lo que pasa es que mejor ser ignorante porque ahora me da más rabia. Sí, pero Es que- habrá que Encima con lo que repetir, tienes tú con la habrá que iglesia. repetir, porque ha sido una gozada Muchas tener gracias. conocimiento. Hasta luego, adiós. Para mí es una gozada tener conocimiento y lo bueno, desde luego, que llevemos toda la vida aquí, bueno, que no somos siquiera de aquí, y que no tengamos conocimiento, y ya no quiero decir echarle la culpa a nadie, pero que haya gobiernos de izquierda, aquí desde el año 80, además con mayoría Firmando simple, cosas, firmando convenios. Sí, ya lo digo. Bueno, no has Ya entrado en eso. gobierno, que lo único que se han limitado ha sido ¿Has enterado en que ese convenio viene a ratificar Claro, eso es. Sin embargo, tú dices ahí que como que se va hacia el primer convenio de 1922, ¿no? Bueno, Es que Pero en 1922 no ratifican propiedad ni Claro. historia. Bueno, Entonces, sí, el último, en los nuevos convenios que se no han entrado a han responder la pregunta del cartel. en los nuevos convenios que se han firmado, le han dado la vuelta ya. está
referido, está referida a la escritura de 1922. Todos los convenios que se han firmado son con referencia a la escritura de 1922, no a la de 1940, Claro. que modifica a esa de 1922. Pero me da igual, si estamos firmando que la válida es la de 1922, pero no se aplica, me da igual. Me da exactamente lo mismo. Lo cierto es que tenemos un cerro en manos de la Iglesia al que lo estamos manteniendo. Y lo estamos manteniendo, que es lo más gordo. Y que lo tenemos firmado ese mantenimiento hasta el año 2034. 42. Yo creo que ponías 42. Sí, ahí es sobre 42. 42, perdón. Hay fechas Sí, que ese 34 lo hay fechas que se me van. Y yo lo he visto tan cercano, cuando he dicho 34 digo, uy, eso lo tenemos ya, porque ni tan lejano con estos plazos, ni tan mal. Claro, yo que antes sí subíamos mucho al cerro, yo me acuerdo de colegio, pues no había ido para el cerro a dar vueltas por allí. Algo haría. A dar vueltas, claro. A ver, entonces no hacíamos nada, coño. Bueno, no hacíamos nada pues no nos dejaban, igual. Yo os contaré una anécdota que tuve ahí. Muy bien. Pero que yo me acuerdo de lo que había antes, que no había prácticamente nada, y lo único que todavía estaban abiertas las trincheras, porque había las zanjas allí, pero ahora ya, yo me he quedado, y como yo creo que hace siglos que no subo al cerro ya para nada, no sé ni cómo está, pero vamos, la fotografía que está todo lleno de edificaciones, está claro. Cuando iba, bueno, hace ya estoy hablando de casi de 40 años, entonces no había nada más que y entonces estaba recién puesto el monumento. Pero es que ahora me han pasado, sí lo sabe porque nos pasó Sergio todas las referencias catastrales que hay ahora mismo en el cerro, las he analizado una por una, he buscado los monumentos y resulta que las referencias catastrales que hay, pues una gran parte de las construcciones que hay ni costan, ni costan siquiera, ni costan. Así que no pagan impuestos. Pero bueno, Aunque sea una cafetería, no pagan impuestos. No, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces a mí me resulta... Es que sobre todo lo que más me fastidia, por lo menos a mí, es que si la Corporación Republicana, por el incumplimiento de la cláusula cuarta de la escritura de 1922, levantó acta notarial recuperando el cerro para el pueblo de Getafe, Eso es lo que te ¿por qué no se tiene en cuenta? Porque yo creo que ese sería un punto en que un equipo jurídico, yo no tengo ni idea de leyes, entonces como no tengo ni idea de leyes, yo solo lo pondría en manos de un equipo jurídico y creo que puede ser un punto de partida para un estudio serio de la recuperación del Cerro de Los Ángeles. Porque la corporación, sobre todo con la nueva ley de la memoria histórica, probablemente a lo mejor igual hay algo, no lo sé, yo legalmente desconozco que se puede sacar de ahí. Pero bueno, por estudiarlo no perdemos Por nada. intentarlo y como mínimo difundir esto, pues como ha dicho la compañera, que todos lo saben ahí. Entonces, aunque solo sea por esto, por intentarlo a ver por dónde nos sale, que sabemos que por ahí se hemos topado, ¿no? Pero oye, que el que no llora no mama. Así que habrá que intentar. Es que nos podemos encontrar con la paradoja de que algún día la Iglesia, por ejemplo, en el año 2043 o cuando sea, diga, señores, lo vende. yo ya no quiero esto, Claro. no me interesa. Se lo vendo y encima lo vamos a tener que comprar. No, o que lo venda una constructora. O se lo vende a otro que luego no lo vende a nosotros, que... Es que se puede dar la paradoja. O hace una urbanización del Chávez, que es un sitio... Pues yo te puedo decir que en la parte de abajo ya hay algunos terrenos vendidos a una constructora. O sea que... Sí. Yo perdonar un par de anécdotas. Cuando en estándar la empresa nos humillaba, no nos subía el sueldo, nos querían echar, el Miguel Humanes Montero, un compañero del comité que hablaba así muy grandilocuente, era gracioso, se me ha quedado grabado la frase, decía, tranquilos compañeros, podía ser peor. Imaginaos que tuviésemos que negociar el convenio con la conferencia episcopal. La otra, una pequeña anécdota, en el pueblo de mi mujer, Ausejo de la Sierra, el curilla del pueblo parecía gilipollas, pero no lo era. ¿Qué hizo?
para pagar la reforma, el arreglo de la iglesia, puso una lista, yo diría que competitiva, donde estaban los ingresos de cada vecino del pueblo, y recuerdo a mi suegro que soltó allí 40.000 pelas de hace 40 años y jamás tuvo narices para llevarse a mi suegra con el incenso 15 días a descansar, que crió 10 hijos. Y a lo serio, ¿de qué nos extrañamos? Si nos han robado 30 o 40.000 propiedades, no sé si entre ellas hay, que lo podría haber, alguna casa de putas, se ha quedado la iglesia con ellas, y en este país no ha habido gobierno, incluido entre comillas los nuestros, que plante cara a ese raciocinio, o como se diga. ¿De qué nos asustamos? Pues ahí estamos. En Getafe ahora mismo hay un gobierno de izquierda del que formamos parte. ¿Por qué no empezamos el melón? Mira, yo te puedo decir sobre eso que acabas de referir, te puedo decir que el personal católico, apostólico y romano que tomó Getafe en el año 36, resulta que las tropas moras, los moros que vinieron con Franco y entraron en Getafe, pues buscaban prostitutas, claro. Pues ellos buscaban satisfacer sus necesidades como podían. Y las prostitutas españolas se quejaban, no los aguantaban porque decían que los moros con la circuncisión y tal, que tenían una herramienta que era imposible de aguantar. Eso sí es muy sonado, sí. Y entonces el mando militar de Getafe mandaba aviones Junker a Tetuán a por prostitutas moras y las traía a Getafe para que las moras se acostaran con los moros. Eso no lo había oído nunca. Joder con el puterío, joder con el puterío. En cualquier caso, una petición en mi caso, por agradecimiento a... Muchas gracias, buen trabajo, ¿eh? Lo que quiero decir es que cuando esté el libro, si les está disponible, yo diría que cualquiera de nosotros que te queremos ver por aquí, que yo quiero el libro. Yo os lo diré ahora mismo. En cuanto a eso, ya sabes. Estoy trabajando con la editorial y no creo que sea.